Establecimiento del plan corporal básico, la gastrulación. En esta diapositiva se muestra un esquema de los estados de desarrollo embrionario humano de Carnegie. Y lo que se puede observar que en las primeras 2 o 3 semanas existen grandes transformaciones del embrión. En particular, entre la segunda y tercera semana, el embrión pasa de una masa, un puntito homogéneo de células, a una estructura alargada, que es característica de los embriones vertebrados. Aquí se observa un poco más en detalle las etapas tempranas, desde el momento de la fecundación en la tuba uterina. El ovocito fecundado migra por la tuba en dirección hacia el útero. Existe una serie de divisiones celulares que lo transforman inicialmente en una mórula. Después esta mórula se compacta, separándose los tejidos extraembrionarios en la superficie de los embrionarios en el interior, y dentro de una estructura que después contiene un lumen se forma el blastocisto. Este se va a implantar después en la pared uterina para dar origen al embrión. Una vez que se implanta el embrión en el útero, sufre transformaciones importantes en términos de su morfología. Inicialmente, el embrión es un disco plano que durante el proceso entre la segunda y tercera semanas, este disco se va a alargar, como ustedes pueden ver, y se van a formar estructuras claramente diferenciadas en la región anterior y posterior, definiendo la región donde va a estar la cabeza, la cola y el tronco. Es decir, aquí se define claramente los ejes principales del embrión. En este periodo ocurre el proceso de gastrulación. Tantas son las transformaciones que sufre el embrión en esta etapa, que el biólogo del desarrollo Lewis Wolpert, británico, aún vivo, acuñó una frase que dice que el evento más importante de nuestra vida no es el matrimonio, el nacimiento ni la muerte, sino la gastrulación. La gastrulación es clásicamente conocida como el proceso que forma las 3 hojas germinativas, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. En el caso que vimos recién, este es un esquema de un embrión humano ya implantado dentro del útero, y en estas láminas que se observan acá, se observan entonces el embrión plano bilaminar que mencionaba anteriormente, formado de epiblasto en la superficie y de hipoblasto en la región más interna. La gastrulación entonces va a transformar este embrión plano bilaminar en un embrión trilaminar, formado de ectodermo, mesodermo y endodermo, que son las 3 capas que se observan ahí. Esta concepción clásica de la gastrulación, sin embargo, ahora se entiende mucho más extendida. La gastrulación no es solamente el proceso de formación de las 3 capas, sino más bien es un periodo de desarrollo que es caracterizado por procesos celulares inductivos y movimientos celulares morfogenéticos, los cuales dan origen a estas capas germinativas y que transforman al embrión discoidal bilaminar en uno trilaminar alargado, que es la gástrula, donde los ejes principales del embrión ya están claramente definidos. En este proceso entonces de gastrulación vamos a tener una serie de eventos que analizaremos en esta presentación y que van a transformar, como mencioné, el embrión plano bilaminar en uno alargado trilaminar. Estos son la formación de las hojas germinativas, la inducción del sistema nervioso, los procesos que hacen que el embrión se alargue y se vuelva tubular, y la neurulación. Además, en paralelo a estos procesos ocurre la definición del eje izquierda-derecha. Veamos la formación de las hojas germinativas. Previo al inicio de la gastrulación, como mencioné, el embrión es una estructura plana bilaminar formado de epiblasto e hipoblasto. El primer evento morfológico que distingue el inicio de la gastrulación es la formación de una estructura llamada el nodo, que es como una suerte de cráter dentro de este epiblasto, y la formación de una línea con una depresión, que es el surco primitivo. Estas son las manifestaciones morfológicas iniciales de que la gastrulación ha comenzado.
Este proceso de formación del surco y de la línea primitiva obedece a movimientos morfogenéticos que sufre el embrión, donde en esta región central del embrión, las células del epiblasto, que son de característica epitelial, van a sufrir una transformación epitelio-mesénquima y se van a introducir dentro del embrión. Esto se observa más claramente en esta diapositiva, donde el epiblasto, que es epitelial, sufre la transformación epitelio-mesénquima, dando origen entonces a células en el interior, que son de características migratorias y que van a dar origen a la capa del mesodermo y el endodermo. Aquellas células que se mantienen en la superficie van a dar origen al ectodermo. Entonces tenemos un evento clásico de inducción donde el epiblasto se somete a una señal, en este caso una señal, un factor transformante, una molécula secretada que es liberada por un tejido extraembrionario y que entrando en contacto entonces con el epiblasto va a hacer que se transforme, tenga este proceso de transición epitelio-mesénquima y de origen al mesodermo y al endodermo. Los eventos que ocurren durante la transición epitelio-mesénquima son claros y se muestran acá, pero esencialmente lo que dicen es que las células epiteliales entonces van a perder sus adhesiones con las células vecinas, cambian su polaridad de ápico basal a polaridad de migración, atraviesan la lámina basal y en este proceso de delaminación van a dar origen entonces a células migratorias que después van a colonizar distintas regiones del embrión. Y esto se observa más claramente en este esquema, donde las células del epiblasto entonces sufren esta transformación epitelio-mesénquima, migran hacia las regiones laterales, pero también hacia anteriores, a posterior del embrión, colonizando diferentes tejidos. Este proceso de la formación de las capas germinativas es fundamental, porque cada una de estas capas germinativas van a dar origen a tejidos que son muy distintos e importantes dentro del embrión. El ectodermo va a dar origen al sistema nervioso, a la piel y sus derivados, y también a la cresta neural, la cual van a ser células migratorias que van a colonizar la cara, dando origen al mesénquima, van a dar origen a los melanocitos, a los ganglios nerviosos, suprarrenal y otros tipos de tejido. Por otro lado, el mesodermo va a dar origen al esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y renal. Y finalmente el endodermo va a dar origen al epitelio, revestimiento glandular del tubo digestivo. Dar origen a órganos como hígado, vías biliares, páncreas, vías respiratorias, vesícula, uretra y próstata y muchos otros tejidos que aparecen aquí descritos. La formación de las hojas germinativas es paralelo al proceso de inducción del sistema nervioso. Y esto se pudo observar en los experimentos clásicos que desarrolló Spemann y Mangold de trasplantes de la región del labio dorsal del blastoporo hacia el lado opuesto del embrión de anfibio, que dio origen a estos ejes supernumerarios. Lo interesante en estos trasplantes es que en estas regiones que iban a dar origen a la región del abdomen, entonces ahora se formaban estructuras dorsales, en particular el sistema nervioso. Por lo tanto, esta región producía señales moleculares que podían inducir en esta región la formación del sistema nervioso. En este esquema se ve un embrión de anfibio con esta región acá, que es la región del labio dorsal del blastoporo, y la región de arriba que corresponde a un tejido, que es el cap animal o la coraza animal, con células que no tienen ningún destino, o sea, son células naive que todavía no han sido inducidas a diferenciarse en algo. En etapas tempranas, si uno toma células de este cap animal y la pone en cultivo, va a formar epidermis. Sin embargo, después de que el labio dorsal de plastoporo, el organizador de Spemann, entonces se ha internalizado en el embrión y las células empiezan a colonizar y estar debajo de este cap animal, si uno toma células del cap animal y la pone en cultivo, van a formar neuronas. Es decir, el proceso del organizador que está asociado a la internalización de las células en el origen de las capas germinativas también está acoplado a la formación del sistema nervioso. Es decir, estas células que migran acá, en esta dirección, que van a formar en gran parte notocorda,
producen señales que hacen que este tejido de la capa animal se transforme en células nerviosas. Experimentos que se realizaron en otros modelos, en este caso en mamíferos, utilizando embriones previos al blastocisto, donde se observa tejido extraembrionario en el exterior, la cavidad y las células de masa celular interna que van a dar origen al embrión. Estas células son las células madres embrionarias y se ponen en cultivos que no tienen ningún tipo de señales externas. La mayoría muere, pero las que sobreviven forman colonias neurales. Si estos mismos se colocan en medios de cultivo con unas capas de células de fibroblasto que producen señales que les permiten sobrevivir a estas células, estas células madre embrionarias en estas condiciones van a formar neuronas. Sin embargo, si uno le agrega una señal, que es una proteína secretada, un factor de crecimiento transformante conocido como la proteína morfogenética de hueso o BMP, estas células van a formar epidermis. Es decir, lo que estos experimentos están diciendo de que estas células inicialmente, aparentemente, tienen la habilidad por defecto de formar el sistema nervioso y que para que no formen sistema nervioso deben estar sujetas a una señal molecular, que es BMP. De vuelta en los experimentos que se hicieron en rana, se pudo observar que BMP es producido en toda la región del embrión, en la región primitiva del embrión, en la superficie, en el ectodermo. Sin embargo, en el organizador de esperma se producen moléculas que son inhibidoras de este BMP. Y la interacción de estos dos componentes, del BMP con sus inhibidores, genera una suerte de gradiente de actividad de BMP que es más intensa en la región ventral y más reducida en la región dorsal. Y esto es responsable de la formación del sistema nervioso. En las regiones dorsales, entonces, hay muy poca actividad de BMP y las células por defecto podrían formar el sistema nervioso, mientras que en las regiones ventrales las células tienen BMP en muy altas cantidades y por lo tanto la formación del sistema nervioso se inhibe ahí y va a dar origen entonces a piel. De esta forma tenemos este modelo de inducción neural por defecto, donde en el ectodermo se produce BMP y la región del nodo y de la isla primitiva que da origen entonces a este organizador produce señales que contrarrestan la actividad de BMP y al hacerlo da origen al sistema nervioso. Y en aquellas regiones donde estas señales no llegan, que son más laterales acá, predomina el efecto BMP y se va a formar la piel. Este es conocido entonces como el modelo de inducción neural por defecto, donde BMP y los inhibidores y gradientes de concentración de estas señales inductoras son fundamentales para distinguir lo que va a ser piel y sistema nervioso. Una vez que se forman las hojas germinativas, el embrión empieza a transformarse de esta estructura plana bilaminar en una estructura alargada trilaminar. Y el proceso de alargamiento y la formación de un embrión tipo tubo es un proceso que es activo. Esto se conoce como el fenómeno de convergencia y extensión. Es decir, las células que están en las regiones laterales convergen hacia la línea media y además todo esto lleva a que el eje anteroposterior, o es rostral caudal, se extiende a medida que el embrión se vuelve cada vez más angosto, adquiriendo una forma tipo tubular. ¿Cómo ocurre este proceso? Ustedes pueden ver que este proceso es sumamente dinámico y que los movimientos celulares juegan un papel fundamental. En el caso de la rana, acá en la izquierda, ustedes pueden ver que las células se desplazan desde regiones laterales hacia la línea media al mismo tiempo que el embrión se alarga. Acá a la derecha, en el embrión de pesebra, ustedes pueden ver de que las células que están sufriendo este movimiento hacia el polo vegetal, además se están moviendo así hacia la izquierda y se están acumulando en esta región, que es la región dorsal, extendiendo esta región también en el eje rostral caudal.
Para entender cómo este proceso ocurre, un investigador estadounidense llamado Ray Keller realizó experimentos de explantes de embriones de anfibios. Lo que él hizo es tomar la región donde está el labio dorsal del blastoporo, alrededor de cortarla y ponerla en una placa de cultivo y ver qué pasaba. Porque la duda que había en ese entonces sobre este proceso de extensión y de convergencia era si este proceso era autónomo, es decir, si las mismas células eran las encargadas entre ellas de organizarse para converger y extenderse, o si era un fenómeno que estaba influenciado por fuerzas externas, es decir, por ejemplo, que hubieran tejidos en las regiones laterales que estuvieran empujando a estas células hacia la línea media. Se sacó entonces este tejido de su contexto, se puso en placa de cultivo y se observó que en estas condiciones el tejido se alargaba y se volvía más angosto. Voy a poner la película de nuevo. Como ustedes pueden ver, entonces aquí está el explante y ustedes pueden ver que se alarga en forma paulatina y esto entonces es fuera del embrión, en un contexto donde no hay influencia externa, lo que quiere decir es que las fuerzas que son necesarias para que el tejido entonces se vuelva más angosto y más largo, proviene de cómo las células interactúan entre sí. Y después se observó que esta interacción obedecía a un fenómeno que se conoce como intercalación o interdigitación. Estas son las células, en este caso, de la superficie del embrión de rana. Si uno toma una película y ve células separadas, una vez que estas células se alargan en este eje, en el eje medio lateral, y en el tiempo estas células se van interdigitando, como se muestra en este esquema, en esta misma dirección, medio lateral. Entonces, al apilarse una arriba de otra, lo que produce es que el tejido se alarga en el sentido opuesto, es decir, en el eje anterior-posterior. Es decir, el proceso por el cual el embrión se transforma de una estructura más bien discoidal a alargada es un proceso activo mediado por movimientos celulares, donde movimientos específicos entre las células, reorganización de estas células que obedecen a un fenómeno de intercalación e interdigitación polarizada en el eje medio lateral, permiten entonces formar esta estructura alargada. Y este proceso está muy íntimamente relacionado con el proceso de neurulación. El proceso de neurulación es el proceso mediante el cual la placa neural, que es el tejido que se indujo inicialmente para formar el sistema nervioso, se transforma en un tubo. Y este proceso de neurulación esencialmente es un proceso donde hay un pliegue de esta lámina o placa neural para hacer que los bordes de esta lámina se junten en la región dorsal y después que se juntan van a ser cubiertas por la piel. Ustedes pueden observar en este esquema que hay tres colores azules. El celeste corresponde al tejido nervioso, el azul claro corresponde a la piel y entre medio de ellos dos hay un azul oscuro. Y ese azul oscuro corresponde a una población del ectodermo que se llaman las crestas neurales. Estas crestas neurales son parte continua de este epitelio que durante el proceso de pliegue entonces van a juntarse en la línea media y cuando se juntan estas células van a sufrir una transformación epitelio-mesénquima y van a migrar, como se observa acá, estos pequeños puntitos, para colonizar distintos tejidos y formar, por ejemplo, el mesénquima de la piel. Y esto va a permitir entonces que los bordes del sistema nervioso se junten entre sí y se cierren, y que además los bordes de la piel se junten entre sí para poder cubrir el sistema nervioso. Por lo tanto, es muy importante aquí el proceso entonces de la formación de las crestas neurales y el proceso de delaminación de ellas para poder entonces tener un cierre del tubo neural normal. El segundo proceso que es necesario para que este cierre del tubo neural ocurra es que los bordes entonces laterales tienen que acercarse para poder sufrir este proceso entonces de cierre, de pliegue. Y se sabe por experimentos en distintos modelos animales que el proceso de convergencia-extensión que les mencioné anteriormente, con este proceso de interdigitación de las células, es fundamental para que estos bordes se acerquen
y por lo tanto para que se pueda cerrar el tubo neural. Y defectos en este proceso van a tener o van a llevar a tener defectos en el cierre del tubo neural. Este cierre ocurre de una manera estereotipada, entonces primero a nivel cervical y de ahí va progresando en dirección rostral y caudal. Pero cuando esto falla, lo que tenemos es que el sistema nervioso queda expuesto a la superficie. Aquí hay tres ejemplos. Dos ejemplos de estos corresponden a ratón, que son el de la izquierda y de la derecha, y que son embriones que tienen mutaciones que afectan el proceso de convergencia-extensión y que muestran claramente entonces que el acercamiento de estos bordes por la fuerza de este movimiento de convergencia es necesario para que se cierre el tubo neural. Y el del medio corresponde a un embrión humano, donde se muestra de que cuando hay defecto de cierre del tubo neural, el sistema nervioso queda expuesto a la superficie, porque los bordes de la piel no se pueden entonces cerrar. Eso queda mucho más evidente en casos de embrión de ratón, de la izquierda a la derecha, donde se observa que está todo el tubo neural expuesto a la superficie y en este caso también el cerebro expuesto. Estos defectos del cierre del tubo neural ocurren en la población. En algún momento eran muy frecuentes, pero después se descubrió que tratando en forma preventiva a las embarazadas con ácido fólico, que es importante para tener un efecto metabólico en distintos eventos del desarrollo que permiten que se cierre el tubo neural en forma normal, entonces es posible prevenir la aparición de defectos de cierre del tubo neural. De hecho, en Chile, desde enero del año 2000, por disposición del Ministerio de Salud, se comenzó a fortificar con ácido fólico la harina de trigo, usada entonces en la fabricación de pan. Y desde entonces, la incidencia de espina bífida, que es lo que se observa acá, disminuyó casi en un 50%. Bien, hemos visto entonces los distintos eventos durante el proceso de gastrulación y vamos a ver ahora finalmente el establecimiento del eje izquierda-derecha. Nosotros humanos, como muchos otros animales, somos animales que somos simétricos bilaterales. Estamos compuestos de dos partes que son imagen en espejo. Eso en el exterior. Pero en el interior, sin embargo, hay órganos que tienen asimetrías en este eje izquierda-derecha. De hecho, por ejemplo, los pulmones tienen distintos lóbulos a la derecha y a la izquierda, el corazón se ubica en el lado izquierdo, mientras el hígado a la derecha, etc. Todo esto está controlado por factores genéticos. De hecho, existen condiciones, malformaciones congénitas de los situs. La condición normal es la que se observa acá a la izquierda, pero a veces uno puede tener condiciones en que los dos lados corresponden al lado derecho, o otras donde los dos lados son izquierdos y se corresponden a isomerismos. Pueden haber inversiones de las asimetrías que ocurren en forma poco frecuente, pero más o menos en 1 en 10.000 casos en la población, o pueden haber alteraciones parciales de ciertos órganos. Hace tiempo se logró encontrar una asociación entre defectos en los cilios y defectos de asimetría izquierda-derecha. Los cilios o células ciliadas están presentes en muchas estructuras de nuestro cuerpo, por ejemplo, en las células ependimales del cerebro, en fotorreceptores de la retina, los cilios respiratorios, también en el flujo renal y en el sistema reproductor. Y se lograron asociar síndromes que tenían defectos en los cilios, por ejemplo, síndromes que tenían defectos reproductivos con defectos de asimetría izquierda-derecha. Y durante mucho tiempo fue un misterio por qué existía esa asociación. Después se descubrió que en el embrión, durante el periodo de gastrulación, en particular en el nodo, que es esta estructura, que es equivalente entonces al organizador y que permite entonces inducir los tejidos del embrión, en particular el sistema nervioso, en esa región, pero no en la misma región, sino alrededor de ella, en la región ventral del nodo, existía un epitelio que contenía células con un cilio, cada una de estas células, como se observa acá. Este se conoce como el nodo ventral. Este nodo ventral tiene estos cilios con un arreglo particular de tripletes de microtúbulos, que en algún momento se pensó que no podían
realizar movimiento, dado que le faltaba un duplete de microtúbulos en el centro. Sin embargo, después se logró descubrir de que estos hilos efectivamente se movían con un movimiento tipo vórtex y que cuando una partícula se atrapaba en ellos, como ustedes pueden ver, entonces era desplazada en una cierta dirección. Y de hecho, cuando uno introduce partículas fluorescentes en esta región del nodo, uno puede observar que estas partículas se desplazan desde el lado derecho hacia la izquierda. Es decir, la rotación de estos hilios permite generar un flujo de la derecha hacia la izquierda. Y este flujo es un flujo extracelular, es decir, que está fuera de la célula y que permite entonces transferir determinantes que están presentes en esta región desde la región derecha hacia el lado izquierda y generar, por tanto, una simetría en este eje. Y esto se grafica acá en esta película, donde se ven los hilios rotando, y se observó que se producían señales que finalmente eran vesículas que se liberaban al medio extracelular, y estas vesículas en contacto entonces con el flujo de estos cilios eran desplazadas al lado izquierdo, y cuando llegaban ahí, entonces liberaban entonces y activaban señales en la izquierda que no estaban en la derecha, y que esto era responsable entonces de generar una cascada de eventos que permitían entonces finalmente el desarrollo asimétrico de los órganos. Entonces, en este proceso, que ocurre alrededor entre la segunda y tercera semana, ocurre una serie de eventos que son fundamentales para definir la forma primordial del embrión. Estas transforman el embrión plano bilaminar en trilaminar, generan las hojas germinativas, se genera el sistema nervioso y eh, adquiere el embrión una forma alargada, el sistema nervioso se transforma en un tubo y al mismo tiempo de todo esto en paralelo se establece el eje izquierda-derecha del embrión. Entonces, esta etapa, la etapa de la capturación, es fundamental en generar el plan corporal básico que va a tener el organismo y sobre el cual entonces se van a diferenciar distintas estructuras. Estas distintas estructuras se diferenciarán después en el desarrollo, pero van a permanecer en este arreglo primordial dado por el fenómeno de gastrulación.